hemos hecho una distribución ya con bastante antelación de personal a nivel nacional en las principales ciudades que podrían tener actos de violencia, como es Puno, Ayacucho, Abancay, y también en Barrio Chino, que hemos tenido unos problemas y que hoy día mantenemos despejada la vía para la circulación. Pero junto con ello ha salido un paquete de normas, un decreto legislativo que modifica el entorpecimiento justamente de las vías y de los servicios públicos, especificándolo y elevando las penas, igual también con disturbios. Bienvenido, general. Gracias por estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Se han anunciado protestas y movilizaciones hoy, mañana y pasado 7, 8 y 9. Y esto tiene que ver con la, digamos, el recuerdo de la caída del gobierno de Pedro Castillo, el intento de golpe de Estado y la instalación de Dina Boluarte. Y la preocupación es que no se repitan los hechos que pasaron, es decir, que pueda haber protestas, pero que estos no signifiquen digamos, el trágico resultado que tuvieron. ¿Qué medidas están tomando ustedes para enfrentar esta eventualidad? Nosotros hemos hecho una distribución ya con bastante antelación de personal a nivel nacional en las principales ciudades que podrían tener actos de violencia, como es Puno, Ayacucho, Abancay, y también en Barrio Chino, que hemos tenido unos problemas y que hoy día mantenemos despejada la vía para la circulación. Pero junto con ello ha salido un paquete de normas, un decreto legislativo que modifica el entorpecimiento justamente de las vías y de los servicios públicos, especificándolo y elevando las penas, igual también con disturbios. Pues nosotros enfrentamos una situación violenta después del 7, con daños a la propiedad, agresión inclusive a los locales de los propios servicios televisivos. Hemos tenido que poner personal de protección acá por el atentado a la propiedad pública y privada. Y también hemos realizado acciones previas, como por ejemplo la intervención ayer de una vivienda en la que se habían acopiado bombardas y otros explosivos pirotécnicos con pólvora negra que presumían que el día de hoy querían hacer actos violentos. Entonces las labores de inteligencia y prevención, junto de la mano con las labores que vamos a tener a cargo de las unidades de control de disturbios para evitar cualquier daño a la propiedad y garantizar si las marchas son pacíficas y el derecho a la libertad de expresión. Claro, o sea, es decir, la gente tiene derecho a protestar. A lo que no tiene derecho es, uno, a bloquear vías, carreteras, estamos hablando, y en segundo lugar a dañar a la propiedad pública y privada. Así es. Ahora, el problema es que después de los acontecimientos de diciembre y enero pasados, donde fallecieron directamente por los enfrentamientos con los manifestantes, murieron 49 personas, perdón, y lamentablemente los responsables, digamos, de los actos de vandalismo no fueron debidamente identificados ni procesados. Es decir, ¿qué fue? Ahí no fue una respuesta muy a ciegas sobre una protesta y no se discriminó entre los que estaban por la razón que fuera protestando y haciendo derecho de uso de un derecho constitucional y quienes querían aprovechar esas circunstancias para cometer actos de vandalismo. Ahí hay dos figuras que hay que resaltar. Sí, tenemos más de 127 carpetas fiscales, si no me equivoco, donde se ha logrado la identificación plena de estas personas que han participado. Varios de ellos se han acogido a la colaboración eficaz y han permitido inclusive poder aumentar en estas carpetas fiscales a quienes habrían estado financiando estas actividades. Y esa es también una de las modificatorias que hay en este decreto legislativo, ¿no? Aquel que financia los actos de vandalismo y violencia. Ahora, hay que ver la figura de que lo que se generó después del 7, esta conflictividad social, no fue una marcha en las calles, sino fue el ataque a instalaciones. La mayoría de los enfrentamientos que se tuvo, de manera sostenida en provincias principalmente, fue contra las instalaciones aeroportuarias. Dañar el sistema de navegación aérea para evitar el traslado de personas, ¿no? Que ahora ya se ha especificado también en esta norma. Y lo siguiente es de que todos, como usted bien lo menciona, tienen derecho a manifestarse públicamente, a marchar por la calle, pero no a bloquearla permanentemente, ni causar daño a la propiedad o generar una situación de zozobra en la población como ocurrió en Madre de Dios. Bloqueamos más de un mes, cuando hemos tenido bloqueo Barrio Chino más de 15 días, que no permitía que los alimentos de primera necesidad que vienen del sur lleguen a la capital. Entonces ya son situaciones que agravan la condición violenta de estas protestas y que afectan a una población de manera mayoritaria. Ahora, el problema es que ha ocurrido, no me estoy refiriendo a este caso en específico, sino en general cuando hay conflictos sociales,
a los que nosotros acá, por las características que tiene Exitosa como medio de comunicación, nosotros estamos atentos a lo que pasa con los problemas de la gente. Y lo que ocurre muchas veces es que la gente termina bloqueando una carretera porque se pasaron 2, 3, 4, 5 años y a veces hasta más viniendo a Lima, pidiendo que las autoridades los atiendan por reclamos diversos, diversos, desde conflictos con una compañía minera o una obra abandonada o carreteras que no se hacen o puentes que se dejan sin terminar. Entonces, o demandas de los agricultores por la falta de acceso a créditos o lo que fuera, o sea, las razones son múltiples, pero al final el hartazgo de la gente es la que lleva a esas medidas extremas. Entonces, yo creo que es un riesgo, aunque no es una responsabilidad de ustedes, ¿no es cierto? Claro. Pero tiene que haber un componente de resolución de los problemas que originan esa conflictividad social, ¿no? Efectivamente, usted ha hecho un resumen muy real de lo que pasa. Esta explosión social que hemos tenido tuvo una naturaleza política, pero el resto de problemas sociales con conflictividad se da por actividades extractivas mineras y que no se atiende en el momento a la población afectada. Esto conlleva, luego de varios intentos, como usted le dice, de querer comunicarse con los niveles políticos que podrían tener la solución, y al no ser atendidos llegan a la expresión de violencia. O sea, para que llamen la atención, realizan tomas. O sea, que si no bloqueas una carretera no te hacen caso. O sea, no puede ser que eso ocurra. Ese es el concepto. Entonces, hace años ya hay una muy buena práctica que se ha creado una oficina de atención de conflictos en todos los ministerios. Entonces, cuando la policía detecta que ya va a suceder una situación de conflictividad, por ejemplo, por extracción minera, se comunica al Ministerio de Energía y Minas y que vaya adelantando la situación de conflictividad. A veces muchas cosas son solamente de diálogo y que al no articularse se generan las situaciones de violencia. Cuestiones de atenciones básicas como agua, construcciones de postas de salud u otras, que en el sistema del mecanismo extractivo que tiene el Perú no significan una atención onerosa para atender esa problemática de una población determinada. Ahora, se están organizando protestas y estas protestas tienen, entiendo, convocantes, tienen líderes, organizaciones que están llamando, que siempre muestran el rostro, por ejemplo, la CGTP, la Federación de Construcción Civil, el SUTEP, en las regiones diversos organismos, frentes de diversa naturaleza. No es posible, ha estado ocurriendo, es una práctica, sentarse a conversar con los convocantes a las marchas para establecer rutas por donde van a ir las protestas y coordinación, además de control de los vándalos, porque a los propios organizadores de las protestas no les conviene que el vandalismo ensucie sus reclamos, ¿no? Así es, mire, nosotros con las organizaciones formales, sindicales, laborales y otras de convocatoria de diferente naturaleza, ya se han hecho conversaciones, la Fiscalía de Prevención de Delito les ha invocado su participación de manera pacífica y nosotros ya también tenemos equipos especiales de respuesta para detener estos vándalos. Uno de los grandes apoyos que tenemos en el Cercado de Lima es la operatividad de más de 1.300 cámaras, lo que ha permitido que en otras expresiones de violencia logremos detener puntualmente a aquellos que están generando violencia, aquellos que están utilizando bombardas, explosivos caseros y otros. Ahora es una decisión ya del ciudadano de participar como es un derecho en una manifestación pública, pacífica, sin armas y expresar su opinión, a generar actos violentos o vandálicos, porque también hay otra figura. Hay gente que se aprovecha de meterse a estos grupos y como sabe que hay una participación multitudinaria, para hacer vandalismo, para estar robando y todo. Claro, por eso cubren en incluso estimulan los sentimientos, o sea, manipulan esa indignación, eso es cierto, ¿no? Ahora, eso es un reto para el trabajo de inteligencia, pero esto es un tema, yo insisto, en que por lo que hemos hablado nosotros con los dirigentes de las organizaciones sociales, que ellos mismos están interesados en que estos actos de vandalismo no ocurran. ¿Por qué? Porque dan una imagen equívoca de lo que son sus protestas. Así es, y por ejemplo hoy día ya hemos coordinado las actividades como van a ser, tenemos 3 marchas distintas, la que están convocando está conmemorando el fallido golpe, tenemos otras protestas de carácter político por la conducción de la problemática en la Fiscalía de la Nación y también otro grupo que está protestando contra la liberación del presidente Fujimori. Ahí tenemos 3 grupos que también los estamos distribuyendo porque uno se va a concentrar en la Plaza San Martín, otro frente al Palacio de Justicia y otro frente al Ministerio Público. Y ahora tenemos que evitar también que estos 3 grupos vayan a coincidir en alguna de sus rutas de desplazamiento porque podría haber una agresión entre ellos.
Esperemos que con los casi 6.000 efectivos que estamos distribuyendo en Lima Metropolitana... En Lima 6.000. Solamente para control de disturbios hoy día, solamente, que hemos tenido que recoger personal de varios puntos. Ahí también es una situación que atenta contra la seguridad ciudadana, porque tenemos que descuidar servicios que ya teníamos instalados en Gamarra, en Mesa Redonda y en otros centros comerciales que tenemos tanto en el sur como en el norte, para atender esta problemática, que esperamos que sea el día de hoy y ya mañana tengamos menos posibilidades de expresión de violencia y volvamos a la calma para atender las actividades económicas, culturales y sociales por el fin de año y Navidad. Ahora, ¿se va a controlar? Es decir, se supone que el uso de armas letales está prohibido para el control de protestas, ¿no es cierto?, sí. En multitudes. Sin embargo, ha ocurrido y la prueba es que hay 49 personas muertas por herida de bala, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué mecanismos se han establecido para controlar esto? Bien, por ejemplo, nosotros ya, la Policía Nacional de Perú, hemos dejado las armas letales para un grupo muy reducido porque puede producirse una situación como se dio en el bosque de Pomac, que llegan la gente sin armas y nos dieron a balazos. Se mantiene ese grupo especial de respuesta. De ahí el máximo nivel de fuerza que tenemos son las escopetas calibre 12 con postas de goma, que lo máximo que pueden generar pues son lesiones contusas por su disparo a corta distancia. Con eso vamos a evitar tener riesgo de que en una situación violenta en el cual, como se dio en Lima, ¿no?, una agresión pues masiva hacia el personal policial, genere esa respuesta que podría generar una muerte inesperada. Esperemos, con la capacitación que hemos estado brindando al personal y el equipamiento de material con el que ahora contamos, podamos atender rápidamente estas expresiones de violencia sin ningún costo social. Claro, porque también hay que decirlo, hay quienes pretenden decir, todos estos que salen a protestar son unos terroristas y me dicen que les metan bala. Y eso termina irritando a los protestantes, ¿no es cierto? Así Pero es. Lamentablemente ese mensaje es tomado como cierto incluso por miembros de las fuerzas del orden que piensan que eso es lo que tienen al frente. Y no es así, ¿no? No es así. Hay gente, evidentemente que hay gente que está pretendiendo jalar agua para su molino, ¿no es cierto? En medio de este clima de descontento. Pero la mayoría de las personas, cuando hablamos, negociamos, entienden, establecemos las rutas para que se desplacen, inclusive hacen su protesta frente a los locales que ellos quieren, frente a Palacio de Justicia, frente al Ministerio Público y hoy día posiblemente frente al Congreso. Lo que sí es cuando dentro de ese grupo ya aparecen otras personas que asusan la violencia o que buscan generar daños a la propiedad utilizando pirotécnicos, pintura para agredir al personal policial. Eso no lo vamos a permitir. Por el otro lado, garantizamos la libertad de expresión, que puedan ejercer de manera individual su libertad de expresión, pero multitudinariamente, que sea una fiesta de democracia como debe ser, y que la policía está para garantizar esos derechos. Tampoco el ciudadano no nos puede ver como que nosotros estamos en la calle para reprimirlo. Garantizamos que sea pacífica, garantizamos que no se vayan a cruzar con otro grupo que atente contra ellos. Lo que no podemos permitir es ninguna expresión de violencia que dañe a las personas o a nuestro patrimonio público y privado, que al final somos nosotros mismos los que tenemos que pagar su reparación. Ahora, usted ha hablado de que ahora se va a aplicar este tema de la ley, que ha generado controversia, porque algunos dicen en realidad todo ya estaba contemplado en la ley y el riesgo que se corre acá es, por ejemplo, el financiamiento, ¿no? El que financie. Pero, por ejemplo, en los pueblos, cuando se dice ya hay que marchar hacia Lima, la gente se colecta, y el temor que hay es que cualquier persona que ha dado 10 soles para movilizarse hacia Lima o hacer una chanchita para tener que comer cuando estén acá, podría ser incluido como... No es así. Acá hay una figura, por ejemplo, la intervención ayer de esta casona ahí en inmediación de la Plaza San Martín, los productos pirotécnicos ahí no son de 10 soles, 20 soles, hay una inversión de por lo menos unos 50.000 soles que alguien ha tenido que aportar. Igual el manejo mediático de algunas cosas durante las protestas de este año y el final del año pasado hacían ver como que del mercado salía 10 soles aportando cada uno, pero el gasto que representaba tener a más de 5.000 personas acá, calculamos que era más de 1,5 millones por mes. Entonces eso no es un aporte que salga de la chanchita. Hay otros intereses que manejan y a eso está apuntando esta modificación. Identificar, y ese es un trabajo ya de investigación criminal para determinar a los responsables. Ahora, lo que está claro es que bloqueo de carreteras y ataques a locales públicos y privados no se van a permitir. La gente tiene derecho a protestar en ese marco. Así es. Ahora, yo le cuento general lo que nos pasó cuando hubo las protestas, en particular en el caso de Virú, que fue muy, muy fuerte, ¿no? Y tuvimos la oportunidad, que era muy difícil en ese momento, de tomar contacto con uno de los dirigentes. Y yo cuando le digo por qué están afectando el interés de terceros, es legítimo que ustedes protesten, pero al bloquear la carretera están perjudicando
a gente enferma que necesita atención, a gente que por razones de estudios, negocios, tiene que moverse y están haciendo un daño a gente que no tiene ninguna responsabilidad, porque no nos escuchan. Entonces yo le digo, ya, yo le ofrezco mi espacio para que usted hable. Todos los días, si quiere, lo pongo al aire para que diga lo que quiera, pero no bloqueen la carretera y le aseguro que acá lo van a escuchar más que bloqueando una carretera. Así ¿no? Es. No me contestó al día siguiente general ese problema, pero yo creo que la invocación vale, ¿no es cierto? Es decir, si la gente del barrio chino quiere ser escuchada, acá tiene un espacio. En Exitosa Ica tienen un espacio para que los oigan, para que digan qué es lo que les parece mal, qué es lo que creen que hay que cambiar, qué es lo que tienen que reclamar. Y la condición no es que estemos de acuerdo con lo que van a decir, tienen derecho a expresarse. Lo que no tienen derecho es afectar la vida de otras personas, ¿no es cierto? Así es, mire, como ya hemos conversado, la conflictividad social puede tener múltiples orígenes. Legales o no, podemos estar de acuerdo también nosotros con su reclamo, pero lo que no estamos de acuerdo es la forma. Como usted dice, los medios de prensa hoy tienen una amplitud para poder darle los espacios y ellos puedan expresarse. No solamente aquí en sus instalaciones, sino con sus propios reporteros en la vía pública. Pero hemos tenido, al contrario, agresiones a los periodistas que quieren transmitir la información tal cual. Y eso lo hemos vivido enero, febrero, con agresiones a reporteros formales. Y salen más bien informaciones tergiversadas que al final han dañado la imagen del país. Ahora, para terminar, general, ¿qué va a pasar con la gente que fue detenida? Porque ha habido gente detenida, ¿no es cierto?, en ese allanamiento. ¿Es un local de alguna organización en particular? ¿Es una casa privada? Es una casona vieja que está alquilada, esta persona que se ha detenido. Hay 2 delitos que se le están imputando, uno de ellos justamente es el manejo de material pirotécnico, que es el más grave, y que podría llevar su detención hasta por 4 años. Pero él indica que no tenía nada que ver con la protesta, lo cual es un poco fuera de contexto porque claro, pero el problema es que tenían banderolas además. O bueno, si fueran solo pirotécnicos tendría sentido porque viene la fiesta de Navidad y la venta pero también hay otros hechizos ilegal pero no han encontrado solo pirotécnicos. No, hay hechizos para lanzar agua con rocoto, hay dispositivos mecánicos para proyectar estos explosivos, hay escudos hechos de madera y plástico, hay objetos contundentes con puntas de clavo. O sea, se nota claramente que esto está preparado para equipar gente, un grupo violento dentro de esta manifestación y generar, uno, el desprestigio propio a la marcha y segundo, la agresión al personal policial que podría generar una condición de victimización, ¿no? Estamos marchando pacíficamente, pero nos han agredido. Ya creo que con esto se ha evidenciado y esperemos que ahora a las 15 horas, que es la convocatoria, esta se desarrolle de manera pacífica. Nosotros vamos a garantizar el desplazamiento que tengan en Lima. Le agradezco mucho, general, por estar con nosotros. Ha sido usted muy gentil por explicarnos cuál va a ser el papel de la policía. El general Víctor Sanabria, jefe de la Dirección de Orden y Seguridad de la Policía, ha estado con nosotros